toca a mí hacer de maestro de ceremonias. Yo voy a hacer que hablen mis amigos y les voy a escuchar con toda la atención, pero brevemente voy a contar mi relación con este lugar, con la Cuesta. Para mí la Cuesta de Moyano es el niño que se separa del padre, de la mano del padre. Mi padre tenía una ruta, vivía una abuela mía aquí cerca, en el barrio de las Letras, y la ruta que hacíamos era ir al Retiro, ir al Prado, pero siempre pasaba por la Cuesta Moyano, porque como estaba tieso, venía a comprar los libros, era buen lector, a los libros de segunda mano. Y a mí me dejaba soltarme un poco y irme yo a la parte de los cuentos, a la parte infantil. Y yo soy, lo que sea que soy, porque he venido a este lugar, he subido esta cuesta y siempre me he ido con algún libro, a veces con algún tebeo, a veces con los primeros tintines o los segundos. En fin, me ha conformado como lector, como curioso y como buscador de libros. Porque lo mejor para mí de la Cuesta y de las librerías de viejo no es que vayas a buscar un libro, es que te encuentre el libro a ti. Porque lo que vas a hacer es mirar, rastrear, perderte por caminos que a lo mejor no estaban previstos y de repente encontrar algo que te da emociones o te da el placer de poder entrar en otros mundos, que ese es el placer mayor que te puede dar la lectura, ¿no? Como uno tiene su edad, yo he conocido las trastiendas de la Cuesta y de las librerías de viejo de Madrid y de otros sitios en tiempos en que, vamos a ver, hace un momento hablaba con Rosa Montero, nosotros crecimos con el franquismo, pero supimos sortearlo, supimos burlarlo, supimos, o sea, yo sabía dónde se encontraban los libros prohibidos de Ruedo Ibérico, yo sabía dónde se encontraba la antología prohibida de León Felipe, o los de Miguel Hernández, o los de Sender, como ha citado, o el de Juan Marsé, o el de... O sea, ha habido tantas historias que nos han prohibido que nos han marcado quizá las prohibiciones, como pasaba cuando Menéndez Pelayo hacía la historia de los heterodoxos. Los que señalaba como heterodoxos eran los que más nos interesaban, ¿no? Pues nosotros también íbamos a buscar muchos de esos libros que se prohibían porque sabíamos que ahí debía haber algún interés, porque si el régimen, que no era especialmente aficionado a la lectura libre, prohibía algo, es que debía tener interés, ¿no? Claro, no hemos asistido a los libros quemados de los nazismos o de los fascismos, ni siquiera a los libros quemados en el Quijote, ¿no? Cuando la familia le parece que tiene que hacer un expurgo de los libros y hacen esas llamas en el patio, ¿no? Quemando toda serie de libros y salvando otros, indicando cuál les salva y por qué los salva. No hemos asistido a eso. Incluso alguno de aquí tampoco ha asistido a los tiempos de la prohibición. Pero sí que hay un recuerdo de que a veces el conquistar el libro que querías leer exigía tener algunos datos, saber algunos trucos y conocer algunos lugares. Uno de los lugares fundamentales de nuestra formación era este. Y yo me di cuenta que había trastienda cuando una vez, de los libros que compraba mi padre, yo no me daba cuenta ni hacía mucho caso, ¿no? Pero una vez vi que estaba en casa un libro que escondía, que era El origen de las especies de Darwin, la primera edición que compró aquí, que era un libro también prohibido, lo cual indicaba hasta qué niveles podía haber llegado el miedo a la libertad en la expresión literaria o en el ensayo o en la poesía, etcétera, ¿no? Entonces, le debemos mucho a la Cuesta Moyano, no solo por los tiempos de la prohibición y las trastiendas, sino por lo que nos ha hecho encontrar de felicidad. Y yo he frecuentado la Cuesta Moyano, digo, desde pequeño, la he seguido frecuentando. Entre otras cosas estoy aquí porque yo fui amigo, como muchos de aquí, del abuelo de esta niña Lara, que se ha empeñado en levantar el espíritu de la Cuesta y que lo está además consiguiendo. El abuelo era un liberal exquisito, culto, era un librero, digamos, de la inmensa minoría, no era un librero de las montañas de libros, que también son parte de la Cuesta. O sea, estaban algunos progres, algunos rojos libreros, liberales de condiciones varias, y estaba un falangista maravilloso que era Riudavets,
que nos traía a las montañas de libros y nos permitía, sí, nos permitía con absoluta libertad bucear en aquello y encontrar cosas que quizás no pertenecían a sus lecturas preferidas, aunque tengo que decir que era un hombre muy abierto. Es decir, que recuerdo la Cuesta en muchos momentos, la recuerdo también relacionada con algo que van a oír al principio de nuestro final en música, que el otro día lo comenté con Lara y me alegra mucho que haya incorporado eso, que no voy a desvelar qué es, porque está muy bien. Pues la Cuesta fue un refugio de muchas cosas, es un camino de paso, es el camino de Don Pío el Impío, ahí se le recuerda en la escultura que está arriba de la Cuesta, encima de la Cuesta, y felizmente es la librería mayor que hay en España, son no sé cuántas librerías unidas en un mismo espacio, y tiene este espíritu de querer trascender, de ser un bien inmaterial. Y hay que conseguirlo, que sea un bien inmaterial de verdad oficialmente, porque es que es un sitio que si se perdiera este lugar de Madrid, se perdería una parte del corazón esencial de la memoria de la ciudad, ¿no? Y vamos a París y vamos a los boquinistas, y mucha gente viene aquí y quizá no todos conozcan las bondades de la Cuesta, y creo que hay que venir allá. Bueno, dicho esto, voy a empezar por Rosa, que Rosa ahora vive cerca de la Cuesta, puede cruzar el Retiro y venirse. No sé de pequeña dónde vivías y si eras visitante de la Cuesta o tardaste un poco, sí, o bueno, cómo la descubriste. Cuéntanos sí. Tu relación con la Cuesta, Rosa Montero. Sí, yo vivía en Cuatro Caminos, que entonces era muy lejos. Y vengo de una familia pues que no, ni mi padre ni mi madre estudiaron más allá de los 10 años, ni había libros en mi casa. Aunque eran absolutamente inteligentísimos los dos y amantes de la cultura y deseaban que sus hijos se cultivaran, así que me regalaron algún libro de pequeña y luego yo todo lo que ahorraba era que había poquísimo dinero, era para gastarlo en libros verdaderamente, ¿no? Entonces yo recuerdo como algo mágico, veníamos muy pocas veces por aquí. En aquella época parecía que siendo niña que era mucha más distancia desde Cuatro Caminos al Retiro. Pero recuerdo que de cuando en cuando había un día mágico que venías al Retiro y recuerdo dos cosas increíbles para mí que eran magia pura, y una era los leones y las sirenas de bronce del estanque del Retiro. Y luego la Cuesta de Moyano, que esto era como, para mí que me encantaba leer, era como si fuera el almacén de los Reyes Magos, ¿no? Lleno de montones de libros y en estas casitas, que eran como casitas de juguete. Lo recuerdo como algo mágico, venía pocas veces. Y luego cuando ya con más adolescente tenía una libertad de movimiento mayor, venía de cuando en cuando a comprar libros actuales por poquísimo dinero, claro, porque nunca he sido partidaria. Nunca he sido una fetichista de los libros, de que quiero la primera, tengo muchos amigos que lo son, me parece estupendo, yo nunca lo he sido. La primera edición me da igual. Los libros para mí son un pedazo de vida, incluso son tan un pedazo de vida que no les tengo ningún respeto, les tengo cariño, es decir, escribo en las hojas de cortesía notas sobre el libro, los subrayo, ¿no? Les doblo las puntas, así que todos mis libros están muy currados, muy, muy vividos, ¿no? Y aquí, claro, lo que venía era porque se me estiraba muchísimo el dinero para poder comprar libros, ¿no? Y entonces eso pues era fenomenal. En cuanto, también quería decir que yo creo que todos los de aquí, vamos, yo creo que soy la mayor y no lo viví ya, tuvimos la suerte, vivimos en el franquismo, pero tuvimos la suerte de que cuando ya yo empezaba a tener 17 años o así, ya eran los últimos años del franquismo, lo que yo llamo la premuerte. Cuando nos lanzamos a la vida, el franquismo ya estaba, aunque murió matando, pero estaba muy deteriorado y se vivía en un país que era en un doble país. En el país oficial, que seguía metiendo en la cárcel, matando, apaleando, lo que sea, y en el país real, que en realidad que era paralelo y que en realidad te permitía muy incómodamente, pero hacer prácticamente todo. Entonces, en efecto, en las librerías de gente que te conocía, por debajo estaban los libros que querías y estaban prohibidos. Si querías comprar la píldora anticonceptiva que estaba prohibida, salvo en casos de enfermedad y tal, había amigos y enfermeros y tal que te la vendían también.
Si querías ver las películas que estaban todas prohibidas, pues te ibas fines de semana que se organizaban en Perpiñán y te veías 14 películas al día, ¿no? Clockwork Orange. O sea, que tenías una vida paralela en donde se podía hacer de todo en nuestra generación con bastante facilidad, diría yo. Con bastante facilidad. Incluso se podía hacer autostop e irte a París a comprar cosas. Sí, efectivamente, ¿no? No era así, siquiera 5 años antes. Con la gente, yo tengo un hermano 5 años mayor y en su vida ya no era así. O sea, que realmente fue en la mía, en mis 16, 17, es cuando hizo clic el país a convertirse en esas dos realidades, ¿no? No obstante, como periodista también, eso sí que lo viví. Empecé como periodista en 1970, o sea que me comí 5 años del franquismo, ¿no? Y entre otras cosas pasaba que ibas a pedir trabajo, empecé con 19 años, ¿no? Ibas a pedir trabajo y te decían en las redacciones que no contrataban a mujeres y te lo decían tan tranquilamente porque no era ilegal, ¿no? O sea, muchas redacciones decían no contratamos mujeres. Y luego cuando te dejaban por ahí y empezabas a trabajar, lo que era muy gracioso, que le estaba comentando antes, era que se nos ha olvidado, era el doble lenguaje que se utiliza en las dictaduras. Entonces, todo el mundo es como una especie de conspirador que está hecho a ese doble lenguaje y todo se pilla en el doble lenguaje, ¿no? Entonces, si tú no podías escribir directamente nada, ni mencionando a Franco, obviamente, salvo que fuera para glorificarlo, ¿no? Pero de repente escribías un artículo sobre los desmanes de Enrique VIII Tudor, ¿verdad? Del absolutismo de Enrique VIII y todo el mundo sabía que estabas hablando de Franco. Era así, o sea, se vivía verdaderamente, ¿no?, en una especie de... Pero tú, Rosa, además de empezar muy pronto en el periodismo y de ser periodista muy joven y ser muy sagaz y muy hábil para contar lo que veías y lo que querías que se supiera, también estuviste en el teatro. Sí. Y ahora me he acordado que el teatro también sufrió muchas prohibiciones. Montones. Sí, muchas veces nos sacaron del teatro la comedia a palos. Y claro, en fin. montones. Yo estrené, estábamos haciendo teatro independiente, eran los años tremendos del teatro independiente, sí. Había grupos como Goliardos, maravillosos grupos. Y yo estaba en uno con 19 años, 18 años entré, como actriz horrible, malísima que era, pero era muy divertido, era muy bonito. En el Grupo Tábano, que fue un grupo mítico que se acaba de morir, Juan Margallo, que le mando mi admiración y mi amor, con Petra Margallo, su mujer. Entonces se estrenó La Castañuela 70, que fue una obra mítica también en 1970. De esa España que digo que era la España real, ¿no? Y yo estrené eso y luego lo dejé porque me fui a hacer prácticas de periodismo, pero La Castañuela, que tuvo un éxito bestial, estuvo en el Teatro de la Comedia hasta que los echaron. Yo estuve cuando nos expulsaron. Exacto, las fuerzas vivas los echaron, efectivamente, sí. Sí, bueno, luego vamos a seguir, Rosa. Vamos a irnos a Albacete, el camino de Albacete a Madrid, que no sé si fue llegando a la estación de Atocha, un chico que ya le gustaba leer, ya estaba tocado por esa enfermedad que no tiene cura, que si se adquiere de jovencito no hay manera y se adquiere de una manera, digamos, sensible y no frívolamente, y no para pasar el rato solo, sino para pasar buenos ratos y a veces no tantos buenos ratos. Ahí ya te inocula algo y sigue de por vida. Ángel Antonio Herrera, que es periodista, escritor, lector, y quizá también visitante de la Cuesta, no sé si pronto, sí. Cuando llegaste pronto, cuéntanos tu relación con la Cuesta. Tú ya no viviste quizá los libros prohibidos, no. aunque hubo prohibiciones que parecen ahora insólitas, repasando un poco hasta muy tarde, sí, que era una tontería porque se buscaban más y se encontraban perfectamente, pero bueno. Lo que ocurre es que, claro, pues, quiero decir que por edad no, yo soy del 65 y yo llego a Madrid muy a principios de los años 80, ¿no? Digo, a quedarme aquí ya, a hacer aquello que de una manera tan ingenua se llamaba la conquista de Madrid, y pensando que había una bohemia que naturalmente ya estaba extinguida, y visitando un Café Gijón que ya era casi una cosa prefinal del propio Café Gijón, cuyas tertulias últimas solo salvaban el padre de Antonio Lucas, que ajetreaba en 3 y 4 tertulias a la vez,
en la tarde, y algunas cosas de las tertulias que tenía Marco Ricardo Barnatán allí, y que acudía por la tarde Blanca Andreu y tal. Bueno, yo frecuenté aquello más con una nostalgia de un Gijón, e incluso de una manera más extensa, de un Madrid literario y bohemio que ya prácticamente no vivía como tal. Y claro que frecuenté bastante, incluso con el padre de Antonio, cuando me llevaba a comer a su casa, volviendo desde el estudio, atravesábamos a veces la Cuesta de Moyano, en el sentido más complejo de la Cuesta de Moyano, siendo joven no, pero ahora sí me he dado cuenta que ya cuando me voy a la Cuesta de Moyano suelo quedarme arriba porque prefiero hacer el camino a la contra, ¿no? Porque es más fácil la Cuesta de Moyano hacia allá que hacia acá, ¿no? Bueno, no para ver los libros naturalmente, sino para soportar mejor el paseo. Entonces, en fin, mi relación con la Cuesta de Moyano es reverencial en el sentido de que uno sospechaba lo que luego ya vio. Es decir, que efectivamente, como habéis contado alguno de vosotros aquí, era una cosa mágica, una cosa casi navideña respecto a la gran vida literaria, poder comprar libros baratos, que es una cosa que a mí siempre me tentó, porque no podía hacer otra cosa. Entonces, porque era un sitio donde comprabas libros y eran baratos, y además podías perder la tarde ganándola, ¿no? Paseando aquí en la Costa de Moyano y llevándote libros. Y hasta tal punto, estaba pensando ahora, ¿no? Yo creo que en alguna otra tertulia en la que también estuvo Antonio aquí, hablamos de Moyano todos, y yo recordaba que, si no lo conté entonces lo cuento ahora, que yo tenía tanto respeto, y lo sigo teniendo de Moyano, que yo aquí no he robado libros. Es un buen punto, un buen punto. Está bien decir aquí, Está ¿no? bien. Porque robar libros ha robado. Yo te vi. Hombre, naturalmente, Claro, porque claro. si no tendría fuerza el no haberlo hecho aquí, ¿no? Haber preservado mi relación Está muy bien. pulcra, ¿no? Pura con la Cuesta de Moyano, porque en otras librerías, aquí y en otros sitios, claro que he robado libros, ¿no? Y yo creo que eso más o menos a cualquiera que se ha dedicado a escribir o a leer ha robado libros, siquiera por el placer. Bueno, yo no, tenía mucho Rosa miedo. Montero no. Tenía mucho pero miedo. Yo sí robaba en algunos libros. Aquí no. Y eso respecto a una anécdota propia con Moyano. Y luego respecto a la censura, yo no he sido lector o comprador de libros que entonces, o al menos yo no lo sabía, luego sí me he dado cuenta que sí, eran libros que habían sido censurados, sí, pero no que andaban en curso de censura, ¿no? Es decir, que bueno, pues no sé, te digo tal, estoy haciendo la cuenta, pues tenía 19 años. Después he sabido, bueno, naturalmente uno había estudiado que en el tiempo, sobre todo de la poesía, que es mi negociado fundamental, que naturalmente durante la dictadura, pues los poetas, tanto los arraigados o los desarraigados, como se decían aquellos libros de texto, pues habían padecido de un modo feroz, violento y homicida la mutilación y el orillar de las propias obras, ¿no? Pero yo podía comprar, o al menos yo tenía esa impresión, podía comprar todo aquello que a mí me convenía o me apetecía con absoluta facilidad. Luego, pensando sobre esta misma tertulia que mantenemos hoy aquí, he visto que la censura sí que siguió viva mucho más allá de lo que se entiende como el tiempo más feroz de la censura, que es naturalmente el franquismo y las secuelas del franquismo, ¿no? Porque he visto que ahora tenemos reciente la muerte de Vargas Llosa, que muchos libros del boom latinoamericano, a excepción de Borges, si lo incluimos en eso, que es un tema interesante, como la poesía, por esa cosa, en fin, más aupada, más difícil, más barroca o más aristocrática del lenguaje, se salva con más facilidad cuando no está alineada o no está vitaminada de la cuestión social, se salva de las censuras de una manera mucho más rápida. Creo que los libros de Borges nunca fueron mirados, no fueron censurados ni siquiera algún verso, y sin embargo al Rayuela sí le metieron mano. Algunos libros de García Márquez no fueron recomendados e incluso luego se publicaron en ediciones, que esto es un fenómeno bastante paradójico y curioso, ¿no? Que cuando se quitan algunas líneas de una obra, luego por economía, las editoriales el sello sigue sacando el libro sin hacer la corrección posterior en la que se incorpora la edición original, ¿no? Y bueno, o libros de Fuentes, yo creo que La muerte de Artemio Cruz fue un libro que fue severamente censurado. Bueno, de manera que, bueno, uno asistía, tú señalabas antes, Riollo, que a lo mejor el hecho de la prohibición fuese un señuelo o un acicate de calidad. En algunos casos es posible no que de calidad, sí, sino de reclamo, ¿no? De reclamo, claro, sí. de reclamo. Sí. Comparto eso de lo del reclamo, ¿no? Es decir, que
el padecimiento tan serio que sufrió Miguel Hernández respecto a su obra, e incluso a obras sobre la obra de Miguel Hernández, o a cosas radiofónicas que tenían que ver con obras que habían sido censuradas o que eran mal vistas, ¿no? Pues, hombre, a uno todo eso le despertaba cierta fascinación, que es la fascinación que nos produce aquello que ha sido prohibido, ¿no? Pero bueno, o aquella cosa, ya le dejo a Antonio, que va a ser mucho más elocuente y ahondado que nosotros. Hay una cosa de la generación del 50, la del 36, claro, padece no solamente la guerra en carne propia, sino también el exilio, pero la del 50 es muy interesante. Ahí hay poetas que a mí me interesan mucho y que ya están más vinculados a lo intelectual y más al trabajo del lenguaje, o incluso la poesía, en fin, desligada de la reivindicación social o proletaria. Y hay una anécdota, episodio que a mí me parece que está muy bien, que yo leí en algún momento y que reflejaba lo traumático y lo paranoico que era el momento de los años 50, cuando Ángel González llega aquí a Madrid y entonces, bueno, viene tuberculoso y aquejado de muchas cuestiones familiares, es decir, con una vida cruda, muy precaria, y el único sitio donde podía la gente entonces reunirse desde la amistad y por tanto era la libertad, era la casa de Belintonia de Vicente Aleixandre, el mítico territorio de Aleixandre, y ahí, bueno, pues efectivamente acude con asiduidad Ángel González, y cuando Ángel González se quiere ir a Barcelona, Aleixandre le echa un cable diciendo: vete a ver a Carlos Barral y allí encontrarás algunos amigos donde vas a estar, en fin, protegido de tanta inclemencia. Y entonces efectivamente asiste a una primera tertulia en una casa, no sé si era de Carlos Barral o era donde estaba también José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Viedma y alguna otra gente, y entonces, bueno, pues se incorpora a la tertulia, pero no participa porque toda la tertulia fue en francés, ¿no? Y entonces él no intervino. Y entonces, pasado el tiempo, esto lo contaba el propio Ángel González, decía: yo creo que Carlos Barral a lo mejor sospechó en algún momento que yo era un infiltrado franquista. Es que es una anécdota bellísima respecto a... Claro. No solo lo sospechó, sino que lo dijo. Sí. Que se lo dijo porque Ángel entonces tenía un bigotito así muy cuidadito, un bigotito que podía parecer de uno del régimen. Sí, que podía ser sospechoso, Carlos, el bigotito sospechoso. Creyó que era un policía que estaba haciéndose pasar por poeta, ¿no? Un topo. Claro. Igual que a García Hortelano. No dice ni pío, claro, no abre el pico, todavía sospecha. Claro, cuando no hablas, eres más todavía más, está ¿no? apuntando todo. Sí. Y a García Hortelano, cuando le dieron el premio Formentor y le vio bajar del avión, dijo: un guardia civil, hemos premiado a un guardia civil. Claro. Bueno, en fin, y ahí ya remato, claro, lo fácil ya, por dar algo más, y en esa generación del 50, cómo es más fácil sobrevivir cuando hay un coro de voces que no cuando es una individualidad la que está ofreciendo una réplica al momento, ¿no? Claro, en la generación del 50 se ve mucho. Luego seguimos. Lucas. Bueno, sí, ahora vamos a ir con Antonio Lucas, pero quería recordar una cosa. Hemos hablado de la censura del franquismo, naturalmente, la censura de los fascismos, de los nazismos, pero hay que hablar de la censura de los comunismos. O sea, vamos a ver, primero, yo compré muchos libros comunistas, muchos libros leninistas, porque estaban prohibidos. Claro. Que son los que, por eso te he dicho que no todos los libros prohibidos eran tan necesarios. Claro. Porque enseguida luego vendí el paquete aquel. Que no, cuando intenté entrar a aquello y aquello era obtuso para mí y confuso, pues dije no. Pero sí que viajé por intereses distintos a países comunistas, por ejemplo a Praga, y en Praga yo creía que iba a encontrar libros que se podían pensar que iban a estar en edición española y también están censurados. En Cuba estaban censurados. Totalmente. Que los ismos hay que repartirlos en el control del libro, en todo, ¿no? Dicho esto. Bueno, pues como señalaba Ángel Antonio en el Café Gijón, que es verdad que ya no eran los míticos años del Café Gijón, aunque sí que había un bohemio amigo de Rosa y mío, canónico, que era Pedro Beltrán. Sí, hombre, era hombre, claro. El bohemio total. Y Carlos Oroza, que era un poeta verbal. No los conocía. Un poeta que pegaba gritos. Había algunos épicos y algunas... en fin, había Maruja Mayo, había... Que no es que sea la bohemia, pero tenía un espíritu de bohemia y de provocación muy interesante. Pillamos todavía, ¿no? Y en aquellas tertulias, como tú decías, había una tertulia donde estaban
Manuel Vicent, donde estaba Raúl del Pozo, donde estaba Manuel Alexandre, Clemente Auger, cuando le permitía el juego estar, estaba, pero si no, no, Sí. porque tenía que trabajar en otras cosas. Manuel Alexandre, eso sí. Sí, bueno, había gente muy interesante, muy plural, y uno de los que estaba allí era el padre de Antonio, Pepe Lucas, un pintor interesantísimo, un pintor de rupturas, parece un pintor alemán de entreguerras, o sea, un hombre jovial, un hombre feliz, un hombre que daba también alegría, que era muy generoso con esa casa que dice Antonio, donde se reunían, era generoso. Hombre, a mí me para dio dejarla por las noches y por horas, era muy generoso. Y era un gran tertuliano, era uno que además no se callaba, estaba muy bien. Era un poco tocacojones, con perdón, pero muy simpático, lo hacía de manera muy simpática, entonces, bueno, pues le teníamos mucho cariño. Y de vez en cuando, no siempre, pero aparecía con un niño pequeño, y tal, que era este chico de aquí, Antoñito, que era un niño que miraba todo, que se metía, era muy educado. Sigue siendo muy educado. Eso no lo perdió. Sigue siendo muy educado, es verdad. Pero era muy atento a todo. Decía, bueno, este niño dice, uy, mi hijo va a ser periodista seguro o escritor, ya veréis. Y me acuerdo, eso es esa ilusión del padre, tal y cual, que bueno, a ver qué va a hacer este niño. Si va a ser funcionario, qué va a ser. No, el niño acabó siendo un gran periodista y un gran escritor. Y algo debe a aquellas tertulias que miraba y que escuchaba en el Café Gijón y en otros sitios, y algo yo de los libros prohibidos y de los libros perseguidos. Antonio. ¿Qué tal? Pues nada, encantado, muchísimas gracias por esa entrada. Y de libros prohibidos, claro, sí, oí mucho, como vosotros oísteis mucho y algunos lo vivisteis, pero yo tengo una anécdota interesante aquí en la Cuesta de Moyano, relacionada con libros prohibidos. A mí, a diferencia de Rosa, sí me gustan mucho las primeras ediciones, tengo esa ludopatía, es una ludopatía terrible, porque además te puedes llegar a jugar cosas grandes. Y aquí encontré, bueno, lo compré en la caseta de Berchi, el abuelo de Lara, que ya se ha referido Javier a él. Compré hace muchísimos años, tenía 16, 17 años, compré una primera edición de Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, que es un libro que hoy tiene un valor sentimental extraordinario, además de ser un libro de un excelente poeta, además toda la simbología que envuelve a Miguel Hernández, pero también es un libro muy caro. Pero ese libro, cuando Berchi me lo ofreció sin tapa. Es decir, los libros sin cubierta, para los que nos gustan mucho los libros, las primeras ediciones, tienen un valor decadente tremendo, o sea, decae mucho el valor de ese libro. Pero la historia era bonita, me dijo, mira, luego me dijo la persona que se lo vendió a él, una persona que no citaré, pero que llegué a conocer, una persona muy mayor, republicano, exiliado en Caracas durante muchos años, crítico de arte. Y ese hombre, por miedo, se lo vendió a Berchi en los años 60, por miedo en los años 60. Pero, para poderlo traer de su casa que vivía en Conde de Peñalver hasta aquí, le arrancó las tapas, porque era un hombre tan cauteloso, tan miedoso, que pensaba que si iba con su carterita, él iba siempre con una carterita de cuero pequeña, si iba con la carterita de fuelle aquí y lo paraban, y en ese momento lo encontraban con un libro de Miguel Hernández, iba a la DGS seguro, y allí pues probablemente le pegarían un palizón. Entonces el hombre le arrancó esas tapas y, según contaba Berchi, que le había contado esta persona, las tiró en la primera papelera que vio por la calle de Conde de Peñalver. Ese libro, claro, ese libro ya tiene toda la simbología, tiene toda la marea alucinante de la gente que temía tener un libro en casa que podía ser prohibido, ¿no? Que podía ser penalizado, mejor dicho. Estaba prohibido, podía ser penalizado. Yo compré ese libro, que lo tengo en casa como una de las joyas, aunque su valor económico, si yo lo quisiese vender, cosa que no hago nunca con un libro, pues sería muy bajo con respecto Date a la tiempo. edición. Bueno, no te creas, pues si las tapas. Pero yo pasé mucho, sí, con mi padre esta cuesta. Para mí siempre ha sido el kilómetro cero de los libros. O sea, igual que existe el kilómetro cero de las calles, de las carreteras, ahí en la Puerta del Sol, este es el kilómetro cero de los libros. Aquí empieza todo y parte todo. No solo porque esté en un lugar privilegiado y sea la mayor librería a cielo abierto probablemente de Europa, sino porque también fue el kilómetro cero de Juan Ramón Jiménez, que cuando salió de la antigua estación del Mediodía, estación de Atocha, la segunda vez que vino a Madrid,
con Villa Espesa, lo primero que hizo fue venirse aquí a pasear por la cuesta de Moyano. Eso es hermosísimo, pensar que Juan Ramón, aquel hombre neurasténico, aquel poeta que partió en dos las aguas de la poesía española, y yo diría que casi europea, o por lo menos en español, del siglo XX, uno de sus primeros paseos por Madrid en su segundo viaje, todavía sin estar aquí instalado, fue por esta cuesta de Moyano. Y yo tampoco he robado libros en Moyano, pero lo he intentado. Lo he intentado. Pero yo, que soy un hombre templado, creo, cuando veo que voy a hacer una fechoría me sudan mucho las manos. Entonces cogí un libro que era de Ruy Davets, efectivamente, que era un librero que falleció hace no mucho, 2 años o algo así, que era el librero donde uno podía encontrar realmente joyas a bajo coste. Es decir, yo recuerdo el día que sacó Ruy Davets un cajón y sobresalían los poemas árticos de Huidobro, y yo dije, hostia, es la primera edición, es la primera edición, es la primera edición. Y me puse ahí como una especie de grajo alrededor de lo que brillaba, y llegó un tipo que no sé quién coño es, pero su cara no lo he olvidado. Hizo así por encima de mi hombro, lo sacó y le dijo, ¿cuánto es? Y dijo, 5 euros. Y dije, me cago en la puta, me has robado los primeros poemas árticos. Y eso a ese señor no se lo voy a perdonar. Pero en cualquier caso, ahí sí que intenté una vez levantar un libro, pero insisto en que me puse muy nervioso, me sudaron las manos y se me pegaba el papel. Y entonces dije, me va a pillar seguro, Ruy Davets me va a pillar seguro. En cualquier caso, yo sí vengo de vez en cuando a la cuesta, sí me gusta pasearla, sí me gusta, sobre todo ver el calambre que tiene la cuesta. Es verdad que hoy es un día especial porque hace buen tiempo, pero un día, un martes en los que no llueve y no hace un frío aterrador, si es otoño o invierno, pasear por la cuesta siempre tiene esa condición de encontrarte con unos cómplices que desconoces, que son la misma gente que viene como tú a buscar lo mismo que tú, que es exactamente no buscando nada, pero con el afán de encontrarlo todo, ¿no? Claro. Y eso es una aventura muy bonita. Yo aquí he comprado una primera edición de Rosa Montero y nunca lo olvidaré, sí. Estaba dedicada por un amigo, ¿verdad? No estaba dedicada. A un amigo. No estaba dedicada y de hecho me la tienes que dedicar. Que es, cuando yo estudiaba periodismo, para mí uno de los oficios fundamentales era leer las entrevistas de Rosa en El País. Claro. Y ella publicó un libro que yo recomiendo, si os gusta el periodismo de verdad, no lo que ahora se hace, sino el periodismo de verdad, que se llama 5 años de país, donde hay una serie de entrevistas que son verdaderamente un prodigio. Qué mono. No es monería, es realmente devoción. Y yo ese lo compré aquí, en la cuesta de Moyano, lo compré. Y yo quería esa primera edición, no sé si se ha vuelto a reeditar o no, pero yo lo que quería era la primera edición. Estaba el de ella y estaba Inventario de Toño de Vicent, que los recuerdo los dos perfectamente y los dos me los llevé. Es decir, la cuesta de Moyano tiene esa condición de ser también una especie de estafeta de asombros, cosa que es muy bonito, ir tropezándote con los libros. Y sobre todo hay algo muy importante para mí, que viene y enlaza con lo que han dicho los tres, ¿no? Y es que la Cuesta de Moyano es una escuela de tolerancia, porque aquí se encuentra de todo. Aquí están todos, de todos los colores, de todos los géneros, de todas las edades, cada cual a lo suyo, y sobre todo, aquí sí que no se censuran libros. Aquí se encontraban los libros censurados. Y eso es muy hermoso. Aquí habrá probablemente algún momento en el que se puedan encontrar libros que hasta ahora acaban de sufrir algún tipo de censura. Pues seguro que unos meses algún librero lo debe tener por aquí. Es decir, esa trasera de los libreros hoy ya está expuesta a la calle, ya no hace falta tener esa cosa de extraperlo. Pero yo creo que la gran escuela de tolerancia de Madrid, o una de las buenas escuelas de tolerancia de Madrid, junto a la residencia estudiante y otros espacios que han sido principales para confeccionar una idea de libertad, una idea de convivencia, es la Cuesta de Moyano. Pues sí. Sí. No, vamos a seguir. Pero me ha hecho recordar una cosa con lo que decía Rosa, de que no era especial buscadora de rarezas o de primeras ediciones o de curiosidades, y Antonio reivindicando que sí, y quizá también Ángel, no lo sé. Yo sí lo soy, en los niveles que uno lo puede ser, porque, claro, aquí existen varios personajes que había que denunciar, que son Juan Manuel Bonet, que estuvo el otro día, y Andrés Trapiello, que son los que más madrugan y los que tienen una especie de masonería ahí oculta y se llevan siempre las primeras cosas mucho más baratas, pero a veces se les descuida algo o se puede encontrar si ellos han pasado demasiado deprisa o lo tenían ya. Yo, como he dicho, acabo de encontrar un libro que me ha evocado otras muchas cosas. Acabo de encontrar la primera edición de Chesterton en español, del Club de los Indiferentes, que es una maravilla, todo Chesterton. O sea, él es como un cerdo, es aprovechable por todos los lados. El ensayo, la novela, los cuentos, lo que sea, ¿no? Es una maravilla. Y es curioso porque, y a eso voy, es de una colección que dirigía Félix Ros. Félix Ros, que luego vende esta editorial
a un tal Juan Manuel Lara y se hace la editorial Planeta, donde se pueden publicar tantas cosas y algunas alegrías han dado a algunos escritores porque les han permitido, digamos, tener un poco más de tranquilidad económica, ¿no? Pues Félix Ros, que era un escritor falangista, estaba en esa revista Cruz y Raya, donde era posible la convivencia de los contrarios, donde estaban católicos, falangistas, comunistas, o sea, había de todo. Y eso es un poco también lo que de alguna manera estabas señalando tú, la Cuesta Moyano, que es un territorio de libertad, no, de libertades. Porque Félix Ros, además de ser un esteta y un tal y cual, fue el que quiso apropiarse, ¿qué es lo que más le importaba a él? Tener libros y tener libros valiosos. Juan Ramón Jiménez tenía una gran biblioteca. Pues él, con Carlos Sentís y con un gallego que no me acuerdo quién es, en los últimos años de la Guerra Civil, se llevaron la biblioteca de Juan Ramón Jiménez. La robaron. Pero Juan Ramón, la única obsesión que tuvo en el exilio es de recuperar su biblioteca. Y la acabó recuperando. A pesar de que estaba ya en el exilio, acabó recuperando la biblioteca. Hizo que Félix Ros y que Sentís y que estos, que quizás no lo habían repartido, devolvieran aquella biblioteca robada. Decía que lo bueno de la Cuesta Moyano es tener a uno y a los contrarios. Porque a veces yo fui alumno de Félix Ros en el instituto. Entonces, uno buscaba esos libros, pero esos libros ya no estaban bien vistos porque era de la prosa azul. Y entonces yo sabía que aquí también se encontraban. Esa cosa que tiene la Cuesta Moyano de ser resumen de las Españas, ¿no? Sí, Babélica, ¿no? Sí, sí. Sí, Es magnífico, sí, sí. No, yo estaba pensando, oyéndoos, que claro, yo recuerdo, claro, formé parte, mi primera novela se publicó en el 79 y formé parte de lo que se llamó... de lo que se llamó la nueva narrativa española, ¿no? Que en fin, ya está. Y claro, yo tenía la clarísima conciencia del lujo que era poder escribir una novela sin pasar censura. Y eso sí que creo que éramos todos muy conscientes, ¿no? De la especie de piedra gigantesca con la que vivíamos, puesta en la cabeza en la dictadura, porque la dictadura es una anomalía tan grande en tantas cosas, sobre todo en el tejido cultural, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, es como si nos hubieran quitado esa piedra y yo creo que éramos muy conscientes de que podías publicar, escribir lo que te diera la gana, que luego está la censura interior, que la tienes que ir verdaderamente también desarrollando, ¿no? Esa libertad interior, pero bueno, sin esa censura. Entonces estaba pensando que las generaciones anteriores, los amigos que eran amigos, pues podíamos saber que todavía queda uno que era de los más jóvenes que la tuvo que vivir, que el Benzu, podíamos haberle traído. Es verdad. Porque a mí me han contado esos amigos de las otras generaciones historias alucinantes de sus libros de la censura, de cosas que han tenido que cortar, alucinantes, de debates que han tenido con los cebollos de los censores. O sea, y yo, como tengo una memoria horrible, pues no me acuerdo de las anécdotas, pero recuerdo que eran alucinantes. Lo mismo vosotros, que sois más memoriosos, ¿sabéis alguna? No, pero algunas ridículas, absolutamente por eso, ridículas. Algunas ridículas. Sí. Pero esto es interesantísimo. Y Azcona tiene todo un anecdotario de eso. Sí. Claro, lo interesante que es que alguien te cuente de primera mano cómo sobre su propia obra se ha producido la mutilación, o que corregir, y hasta qué punto transiges o no, ¿no? Exacto, es que había un toma y daca, o sea, tenían unas discusiones con los censores que eran unos mastuerzos. Claro, Marcelo contaba, si no quitaba esa línea, no publicaba el libro. Sí. Condené la línea. Claro, no pasaba nada. Claro. Y luego, como tú decías, me parece, en las siguientes ediciones, o tú lo has dicho, yo lo he dicho, claro. Se volvía a mantener. Si quitas la línea, luego cuando alguien ya se dio cuenta y dijo, edición completa. Original. Claro, ya hubo una manera distinta de venderlo. Sí, claro, porque si no, efectivamente, el recorte, la rebaja de censura quedaba ya acreditada para siempre. Es decir, que el libro ya se publicaba después con el propio. Es una pena, teníamos que haber traído aquel Benzu. Bueno, el caso más paradójico de estos de censura es Cela, que sabéis que se ofreció a los 22 años a hacer censor, y a los 40 le empezaron a fumigar a él, a censurar. Justicia poética. Pero fíjate, hay que decirle, Cela muchas cosas, y acabo, era mi amigo del nieto del abuelo de Lara. Sí, Lara, sí. Cela
que fue todas las cosas. Fue valiente luego publicando cosas. Hizo papeles Eso de sí, Son claro Armadans. que sí, Y claro le que hizo sí. el primer homenaje a Cernuda. El primer que homenaje a este país Cernuda estaba- y publicó a todos los del exilio. Sí, sí. Y si alguno del Sí. exilio estaba tieso, le publicaba con más prontitud para que... Sí, eso es hubiese cierto, es verdad, A eso es Cela hay que cierto. decirle lo que no nos gusta, pero también hay Lo que que no- reconocer no, lo que que es tuvo de verdad que hay- personaje pero, fascinante pero y es verdad, introductorio. el momento que rescata Antonio, y luego hay una cosa que yo le escuchaba a Chus Visor respecto a, claro, pues hay gente que ha vivido de una manera directa no solamente censura de propios libros, sino que le cierren una librería, ¿no? Pero Sí. recuerdo una cosa sobre Paradiso, Ah, cuando le cerraron la librería, fue, no me acuerdo quién era, quién llevaba aquí, el gerifalte que había de la censura, y entonces fue a verle, y esto lo cuenta Visor, y es que también es otra anécdota fabulosa, ¿no? Para ver si podía solventar, claro, que le reabrían la librería, que era evidentemente el camino a la propia vida. Y entonces, como había algunos libros censurados de autores cubanos, censurados porque sí, naturalmente, porque venían de Cuba, Chus le llevó El Paradiso, que sí estaba autorizado. Claro. Y entonces, no sé por qué cosa más o menos facilona, porque él cuenta que los censores a menudo eran unos gandules y una gente que casi por quitarse del medio la circunstancia cambiaban de opinión, le abrió la librería pero censuró Paradiso. Claro. O sea, algo tenía que conozco sacar, muy bien. algo había que sacar del encuentro, ¿no? Conozco muy bien la Entonces, anécdota, porque Eso conozco está muy bien la muy bien. anécdota, pues soy amigo de Chus. pero es magnífica, desde, ¿o no? desde los principios, magnífica, sí. O sea, pues, sé lo que pues tuvo para que, pues este libro lo censuramos y sé lo que abrimos la tuvo librería. que conocer todavía Qué de gran primera, criterio, de primera ¿eh? mano de la censura y de los censores, no solo Joder. a los libros, sino también al espacio donde se ofrecían los libros, Sí, a las claro. librerías. Yo no me olvido nunca que en la librería Antonio Machado, que entonces era de los dos hermanos, en la Sí. calle Fernando VI, Sí, en es una verdad. presentación Sí. de un libro, creo que de Blas de Otero, no me acuerdo ahora de quién era, pero que sí me acuerdo que llegó la policía secreta, prohibió aquello, y ver a Luis Felipe Vivanco, que era un viejecito católico, salir corriendo falangista. y falangista, huyendo a la policía, decía, joder, qué disparate. O sea, si resulta que la España plural dialoga y están ahí y estos censores son muy brutos. Decía Berlanga que a él le había ayudado mucho la censura porque eran tan brutos que había cosas que quitaban que le hacían buscar otras Ya, y claro. encontrar mejores soluciones. También lo decía Buñuel. Y me decía Berlanga que en una de las discusiones con un censor, que era un cura, el cura decía, oiga, no, que no se crea usted que yo soy muy moderno. Y mire, tengo hasta reloj de pulsera. El cura decía, que los censores eran manifiestamente mejorables. Porque Cela pasó como censor muy deprisa y muy poco No, tiempo. no, si no llegó a ser censor. Si él se Bueno, ofreció. hizo la sus carta, delaciones, Hizo sus delaciones, que es peor que ser censor Bueno, incluso. es sí, una Ya, por censura lo menos más el otro dura. da la cara. Sí, Una censura más sí. dura, sí. Pero es verdad, yo compré aquí el número de papeles de Son Armadans, que es el homenaje que se hizo en los años, yo creo, de 58, a Cernuda. Cernuda, imagínate, republicano, exiliado, homosexual, es decir, tenía todas las condiciones para pasar por el rodillo. Y fue Cela, es verdad, el que consiguió que aquel número saliese y que se le hiciese el primer homenaje a uno de los grandísimos poetas del siglo XX en español, como es Luis Cernuda. Esas cosas también hay que tener memoria Sí, para sí. ellas. Y a sin duda. Massaub, que estaba también muy prohibido. Y a lo Max empezó- Out también. Vamos, Todos esos libros, a todas muchos. esas ediciones de Son Pero fíjate, Armadans se me he acordado encontraban de una aquí. historia de autocensura que tiene que ver, me lo ha hecho recordar por lo que has dicho de Chus Visor y de Marcos Barnatán, que eran unos jovencitos, poeta Marcos y Chus, bueno, pues tenía sus cosas, ¿no? Quería hacer también su poesía de búsqueda del lenguaje, de ruptura, pero era editor y era librero y tal. Y que quisieron conocer a uno de estos autocensurados maravillosos de nuestra historia, que fue del exilio interior y que ahora felizmente su hijo está recuperando los libros que escribió crípticamente y algunos al revés, escritos como mirándose en un espejo para que si iban a la casa, que vivía ahí al lado del Retiro, en Menéndez Pelayo, ya sé quién es. si iban a la casa, Claro, no pudieran echarle en cara lo que estaba escribiendo. Los diarios que son absolutamente maravillosos y su diario primero autorizado Donde aparece La Cuesta. que aparece Donde La Cuesta, aparece como La no, Cuesta. es absolutamente necesario para entender el mundo cultural de Madrid de la época, y hablo de Rafael Cansino Sánchez, Claro. Sí. que estuvo no prohibido, sino tapado, y estuvo tapado por sí mismo, Sí. por el miedo ese de decir, bueno, tuvieron que darle, felizmente había una editorial, Aguilar,
que daba trabajo a todos estos que tenían problemas con el régimen, él porque era judío, no porque fuera rojo, nunca fue rojo. No. O sea, porque es que aquí la persecución no fue solo a los rojos, No. fue a algunos que eran que no comulgaban. Entonces, claro, porque la presencia de, digamos, el estar en un libro, en el índice que se llamaba de la Iglesia, aunque no estuviera prohibido, estaba mal visto que leyeras a Baroja. Y te podían echar en cara, y algunos libreros Pero no. estábamos, yo tenía como 3 libros en el índice de la iglesia. Claro, y era claro, un orgullo. claro, por eso era un orgullo. Claro. Pero quiero decir Sí, que eso también actuaba, ¿no? Bah, no actuaba, al Hombre, contrario. actuaba. Era como tener, en mi época, anteriormente seguro Hombre, que sí. En no- mi no te época, daba al contrario, miedo, era vamos, era... ¡Qué bien me han puesto un libro! Hombre, en el eso era una índice! vitola, Sí, vamos, sí, no me, vitola, claro. eso era para No, salir. no hablaba de mostrando. los tuyos que se pusieron, sino de los anteriores. anteriores, las que nos épocas querían, anteriores, Claro, que eso. nos querían negar las lecturas de Las algunos de los épocas clásicos, anteriores, por de los supuesto. clásicos españoles. No, claro. pero y las épocas anteriores en donde el índice era importante y tenía Claro, un peso. sí, Ya en mi época claro. es lo que he dicho antes, No, que en por mi época supuesto, ya no era así. claro. supuesto. Ya no era así. Pues yo tengo una anécdota que voy a contar aquí. Yo vi, también con Berchi, pues es que yo me pasara muchas horas ahí metido. Berchi además era un hombre con una gran psicología. Cada vez que se acercaba dice, este no compra, va a enredarme, no compra. ¿Sabes? Que eso es una cosa de los libreros de Moyano desarrollaban, ¿no? Esa psicología veral, dice, me va a revolver toda la librería, no va a comprar. Pero bueno. Y un día que llego ya allí, hombre, ¿cómo está Berchi y tal? Hombre, pasa, chaval. Y dice, ¿tú has visto alguna vez una primera edición de Poeta en Nueva York? Pero la primera de verdad, no la de Séneca, la americana y tal. Digo, ostras, pues no la he visto nunca, claro. Yo tenía, pues entonces tendría 20 años, no la he visto nunca. Aquí la tengo, me dijo el precio que tenía, eran 500.000 pesetas, que era un dinerazo. Pues sí. Claro, un dinerazo. Bueno, pues aquí estaba yo, mirando aquello, alucinado y tal. Y dice, ahora va a venir el señor que lo va a comprar. Esas cosas en la cuesta sucede, que te dan... O sea, tú generas, como bibliófilo, generas un rencor de clase terrible entre la gente que tiene cosas que tú no tienes. Es una cosa muy además, muy difícil de sostener, o sea, y de justificar. Y llegó el señor, y entonces dijo, bueno, pues nada, hicieron la transacción, y el hombre que le dijo a Berchi, mira, es un chaval que le gusta mucho la poesía, estaba alucinado con tu libro. Hombre, ¿quieres verlo otra vez? Digo, no, ya lo he visto, y a la tercera ya me enfadaría más, y tal. Bueno, y dice, pues mi hijo también es escritor. Caray, pues sí, acaba de ganar un premio muy importante. Digo, pues... Y era el padre José Ángel Mañas, que luego se lo he dicho a él. Se lo he dicho a él, me dijo, gracia. claro, y un día le dije, oye, sí, mi padre compraba primeras ediciones, y entonces me cae muy bien José Ángel Mañas, pero le cogí mucha manía durante un tiempo. Cogí una manía irreflexiva. Habrá heredado ahora la edición. No, pero eso es claro. gracioso. Esas cosas sucedían en la cuesta. Es decir, te vinculabas a un librero, tenías acceso a tocar algo que tú no podías, a lo que no podías acceder, pero también tenías la posibilidad de tener una anecdotilla graciosa que contar luego Y en la otra de facultad. las maravillas que pasaba, que tú has señalado, tú compraste aquí la primera edición del libro de Rosa Montero, no sé si la única. 5 años de o sea, país. que lo bueno de la Cuesta Moyano 5 años de es que país. cuando los libros que están casi todos condenados a desaparecer pronto de las librerías, de las estanterías, de poder Es encontrarlos, verdad que hay una permanencia. aquí hay una permanencia, Sí. aquí hay una segunda vida, Aquí no hay o una novedades tercera vida. estrictas, Totalmente. Aquí, claro. por ejemplo, otro de los libros que se prohibieron, los libros eróticos. En los años sí, 20 claro. y 30 hubo una importante, digamos, ediciones muy Sí, había colecciones, curiosas, sí, colecciones varias. muy interesantes. O sea, desde Hoyos y Vinén, Retana, lo que sea, a un montón más. Berlanga tiene una biblioteca extraordinaria. Claro, Erlanga Sí. tiene eso. Y aquí se encontraban. Sí. Aquí se encontraban. Es decir, esa doble o triple vida que tienen los libros, o sea, si no los quemas, no hay quien pueda con ellos. No hay quien pueda con ellos, porque claro, porque Bueno, el agua les fastidia bastante. El agua les fastidia también, sí, también le puedes también, inundar, es también. verdad, también le puedes Sí, sí. inundar. Y los ratones. Y los ratones, efectivamente. ¿Cómo estamos de tiempo, Lala? Pues sí. Muy bien. Pues muy bien. Como queráis. Pues nada, cerramos. que invitación a la cuesta. Dentro de poco hay otros encuentros y siempre está abierta. Y este sitio es Incluso- maravilloso. Maravilloso. Sí, hay que venir Incluso, aquí, sí. aunque no haga sol, aunque no sea un día tan maravilloso de primavera, bajo la lluvia, Sí. pues bueno, también se encuentra. Bueno, a mí me gusta, bajo la lluvia es incómodo y Te además gusta se mojan menos. los libros, pero Sí. en frío me gusta Sí, en mucho. frío O es sea, hermoso. en invierno frío, que hay poca gente, Sí, y el sí. calorcito de los libros, no sé cómo decir, es una... Sí, Yo sí, me sí. gusta, vengo con la perra por aquí y me paso en invierno por aquí a veces. Otoño, invierno. Maravilloso. Es bonito, estoy de Muy acuerdo con bonito, Rosa. sí, sí. Hay algo ahí cálido Sí, hay algo muy cálido. en el sí. ambiente. Bueno, ha sido muy emocionante Oye, y no he desvelado porque lo es que va a venir ahora, yo ¿eh? tengo un gran recuerdo del padre de Ah, Antonio. ya. Ah, está bien, Todo lo está que habéis aquí, dicho del años. gran Pepe Lucas
es que era cierto. ¿Qué ha pasado con su biblioteca? Nada, ¿qué va a pasar? Que no está mal. que no Y de está muchas mal, cosas que habéis comentado, creo que la charla ha sido fabulosa, ha sido como un chutazo multivitamínico para los amantes de la lectura, del encuentro, del hallazgo, de la tertulia, de la alegría y de la simpatía. Y un homenaje muy bonito con todas sus vivencias, que no habéis dejado nada por decir bueno de Moyano. Me gustaría recoger el guante a un poquito lo que han estado diciendo. Es cierto que es un territorio de libertad. Yo de pequeña, en la caseta de mi abuelo, veía unas cosas, o sea, pues veía a un ex general de la División Azul, que era uno que venía mucho por aquí, que tu padre seguro que... Entonces, veías a tu padre, al general de la División Azul, a un ministro del PSOE, que además ha muerto hace poco, y ese era bibliófilo, Sí, pero brutal. Horas de debate, de tertulia espontánea en la caseta con mi abuelo, con los libreros, tal. Ese territorio de libertad es el territorio de encuentros sin censura, de opiniones muy dispares, todos porque es que por amor al libro y al hallazgo. Y entonces, eso ocurre todavía hoy. Había un amigo de tu abuelo que reunía toda esa pluralidad de España porque tenía amigos, era íntimo de Cela, íntimo de Caballero Bonal, íntimo de unos y de los contrarios, que era el doctor Barros. Hombre, el doctor El Barros, doctor por Barros favor. era un bibliófilo. Comunista hasta el final, por Sí. cierto. Comunista, bon Comunista hasta el vivant. final. Bon vivant. Bon vivant. Bon Qué vivant. figura, doctor Barros. Algunos lo sabemos. Qué claro. figura. Ha comido muy bien el marisco, Sí, pero sí. ha sido muy, digamos, comprometido. Sí, sí, pero sí, tenía sí. amigos Sí. de todos colores. Eso De es todos lo que yo he colores. tenido el privilegio de vivir de pequeña, Claro. ellos lo saben. Y Conte, y Rafael Conte, que no Y lo hemos Conte, citado. por pero favor. Conte, Y Conte Claro, también. era Rafael un- Conte, mira, déjame contar una cosa solo del Conte. Rafael Conte recibía todos los libros. Era el crítico de referencia y Claro. recibía montañas de libros. Era el papa. Entonces, claro, no le cabían. Tenía una casa bonita ahí, pero no le cabían. Iba vendiendo en la cuesta. No vendía. Cambiaba por algún libro que le gustara especialmente, por alguna primera edición curiosa y tal y cual. Canjeaba. Canjeaba. Pero un momento que ya tenía tantos que los vendía muchos dedicados, por algunos muy conocidos y muy queridos con la dedicatoria muy tal. Y yo De los libro. veía, digo, Rafael, mira, perdona, Arranca la arranca página. la página y tal. Dice, no, si lo hacía antes. Pero es que ahora el librero me dice que me da €1 más si no lo arranco. Claro, entonces, rácano, qué no, rácano. joder, vete sumando. Esto ¿sabes? es como lo del Vete Naipaul, ¿no? sumando, Sí, lo de claro. Naipaul y Terú. Claro. Lo de Naipaul y Que Terú, acabaron- qué miserable el Miserable Naipaul, ¿no? Naipaul, Es porque que Naipaul era miserable. vendió todo Rafael con las no. dedicatorias Pero- excelsas a mi maestro, Pero es no que sé qué. fumaba No. puros habanos y le venía bien. Comprar coibas. Necesitaba presupuesto, ¿no? Qué Bueno, grandes bueno. recuerdos. En fin, son grandes recuerdos que queremos que pervivan y que sigan aconteciendo aquí. Yo es una de las cosas que desde Soy de la Cuesta llevamos 5 años también comunicando sin parar. Este lugar es que, aunque no te compres un libro, es un lugar de encuentro, de tertulia, es un lugar totalmente de libertad, sin censura, de gente muy dispar. Y esto es lo que tenemos que promover. O sea, tenemos que promover espacios para el diálogo con contrarios. Y el sobre bar, todo y en el- torno al libro, Oye, claro. Lara, y el bar. Y el bar, el bar. Ay, sí, sí. El bar va a ser una Fundamental, realidad. El bar va a ser una fundamental. realidad. Eso. El bar que va a estar arriba, a ver ¿Quién si hay lo que tenemos hablar? para el Ya año que veréis. viene. Pues ya veréis, al Como bar, de al bar, Quebras, al bar. Hace falta Al bar, al bar, al bar, al bar. Esto fue Y buenísimo. quiero terminar recogiendo, en realidad la asociación, ellos lo saben, creo, la asociación nació poniendo yo pasta para poder empezar. Con una historia preciosa. Es una historia muy bonita. Voy a terminar contándola porque es que tiene mucho que ver con todo lo que habéis contado. Mi abuelo, niño de la posguerra, que empezó aquí en el 41 con 14 años, me parece que tenía ya de librero aquí en Moyano. Mi abuelo, niño de la posguerra, había vivido la guerra y todavía era niño, la posguerra durísima. Matan a su padre en la cárcel. Porque era ayudante de Pablo Iglesias, el original. Y bueno, sí, mi abuelo, de todos los tesoros que tenía, como el que has contado tú, por ejemplo, en esa primera de Poeta Nueva York, yo no la toqué. Así que, pero tengo el teléfono del padre tengo el teléfono de Mañas padre. Ingeniero, que ojito, notarios, ingenieros, arquitectos, abogados son los bibliófilos que se pueden permitir eso. Claro. Pero luego hay otros periodistas, escritores, académicos que no tanto, y gracias a Rudavets Sí. y un poco al Claro. intercambio, como hacía Conte, han creado sus grandes bibliotecas. Sí. O sea que esto todo lo vamos a contar el 8 de mayo con una conversación entre el presidente de los buquinistas de París
y el gran Guillermo Blázquez, librero grandísimo, que tiene muchas anécdotas que contar súper interesantes, en un hermanamiento entre buquinistas de París y libreros de Moyano en el Instituto Francés el 8 de mayo a las 10:30. Y va a haber una conversación moderada por Guillermo Altares con todas estas historias. Bueno, la historia. Mi abuelo, de todo lo que tenía, primeras del 27, del 98, cosas rarísimas, imposibles de encontrar, encuadernadas por Palomino, en piel, en casita. Lo que más atesoraba eran unas cartas inéditas de Ortega y Gasset a Ramiro de Maeztu de 1903, antes de escribir Ortega Meditaciones del Quijote, donde se reflejaba una profusa admiración y amistad intelectual, sobre todo, entre los dos, cosa que nunca se había reflejado de ellos. Normalmente lo que se reflejaba era el antagonismo ideológico, porque luego uno deriva un poco más hacia el ser más conservador, el otro más liberal, tal, y esto era lo que siempre se contaba de esos dos grandes pensadores. Mi abuelo atesoraba aquello, no solo porque el contenido de las cartas era emocionantísimo a nivel ¿Y dónde están? citas filosóficas, tal, y todo era Ortega queriendo que Ramiro impulsara como una reunión, una iniciativa de los intelectuales en la época para modernizar España. Entonces le decía a Ramiro, Ramiro, tenemos que hacer cultura, punto 1, hacer cultura, punto 2, no nos quedemos solo en el 1-3, hagamos cultura y hagamos España, ¿no? Decía. Entonces, bueno, esas cartas yo pensaba que estaban perdidas cuando murió mi abuelo. Como siempre, las familias, como decía en Tolstoy, en el Ana Karenina, Sí. las familias tenemos nuestros problemillas. Me costó tiempo entrar a la casa de mis abuelos una vez habían fallecido, unos años tardé. Yo pensaba que esas cartas estaban desaparecidas, que mi abuelo me decía, Lara, a mí estas cartas son el tesoro que más aprecio, porque es que lo que reflejan, ¿no?, de la admiración intelectual de dos que, oye, luego tal. Entonces, resulta que yo entro en casa de mis abuelos por fin, a ver si puedo resolver la herencia, a ver si me deja la otra parte, en fin, problemones tremendos con abogados de por medio. Y en un momento dado, la persona, otra heredera, dice, voy a poner un parking al ticket, al tarquímetro ese, voy abajo un momento. Abro yo en ese momento el armario de mi abuelo, que estaba intacto con sus corbatas, sus chalecos, sus chaquetas, y encuentro al fondo un estuche que pone cartas de Ortega y Gasset. Digo, no está, es imposible, o sea, esto está vacío seguro. Y la abro y efectivamente están allí las 13 cartas manuscritas, una letra de Ortega fácil de leer pero muy bonita, su membrete en rojo, yo temblaba. Y entonces mirar ese momento de ¿qué hago? Heredera al 50%, digo, ¿qué hago? ¿Me las meto en la mochila? Como tú, sudando las manos, ¿no? Sí, claro. O cuando venga esta persona a la que la tengo, le digo, oye, mira, pues fui buena, y cuando llegó la otra parte de la herencia, la otra persona, dije, mira lo que he encontrado. Yo esa noche estuve leyendo las cartas, conseguí que al final esas cartas acabaran en manos públicas, están en la Biblioteca Nacional, ya no valen tanto como podían valer hace 20 años, las cosas han bajado mucho de precio, pues la vendimos por 10.000 euros. La mitad fundó Soy de la Cuesta. Así empezamos. Qué bonita. Ole, Lara. Claro. Ole. Muy bien. Bueno, Hola. y quiero terminar solamente con una cita muy bonita. De todas las citas de Ilustres sobre Moyano, ellos mismos, los 4, han proporcionado en la actualidad nuevas muy buenas, que vamos a intentar ponerlas en el paseo aquí a ver si podemos, si el ayuntamiento nos da el dinerito. Creemos que sí, que lo vamos a conseguir, pero hay la cita de Umbral, que yo la descubrí y no ha parado la prensa de sacarlo, de la calle más leída de Madrid, que es muy bonita, pero no está completa. Claro. Habla de que esto es una curva machadiana, en Río, no sé qué, de Ballesta, tal, la calle más leída de Madrid. Pero a mí la que más me gusta es una de Gómez de la Serna, que se parece a algo que habéis citado de memoria. Y voy a terminar con esta cita, invitándoos a que Soy de la Cuesta. En la web tenéis toda la programación del centenario. La próxima es el 8 de mayo en el Instituto Francés de Hermanamiento con los buquinistas. El 9 tenemos aquí un sorpresón, pero no lo puedo decir todavía. Y el 25 de mayo, que ahí podía estar Rosa, teníamos que elegir dónde ponerte, pero el 25 de mayo tenemos 60-70 el humor en papel. Y vamos a hacer un homenaje también a la revista New Yorker, que cumple 100 años. Viene Lawrence Bessler, va a hablar de los inicios del New Yorker, Dorothy Parker, tal. Y tenemos a Sergio Molino, Joaquín Reyes, Edu Galán y Carolina Ontivero, la directora del JA de Bilbao. Esa es el 25 de mayo, apuntárosla. Esta tarde, visita teatralizada por aquí,
de Impro Madrid, que te ríes mucho, sobre el tema de la tertulia de hoy. Podéis venir a las 5 y voy a terminar con Gómez de la Serna. Dice Gómez de la Serna. Porque decía lo de la Feria del Boquerón, que bueno, está muy bien, pero esta mola más. Uno busca el libro, que busca y no busca, para estar más cerca de él. Ellos esperan toda la vida para no hacer nada toda ella. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar a la música con una sorpresa enorme, 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 enorme. Por favor, Madrid Music, podéis empezar, que no sé dónde están. Aquí están. Un aplauso, por favor. Guillem, Marian, Benjamín, iros preparando. Y esta sorpresa con la que van a empezar es la canción que Marisol dedica a la Cuesta de Moyano. No sé si la conocen. La inauguramos hoy en versión de Madrid Music. Marisol saca un disco en el año 79 con una camiseta blanca guapísima, pero ya cuando ella es súper comunista, o sea, pero es una cosa radical. Todo el disco que se llama Galería de Perpetuas, no sé si os acordáis, un disco con la portada blanco y negro con su foto, ella muy así, muy decidida. O sea, eso sí que es empoderamiento. Todo el disco tiene unos temas maravillosos y ella tiene un tema para ese disco que se llama Cuestecita de Moyano, que vais a escuchar la letra. Yo la primera vez que la escuché pensaba que era una librera y no, estaba hablando de lo que aquí ocurría antes de que estuvieran estas casetas, actividad clandestina, que era pues que aquí había mujeres que se buscaban la vida regalando felicidad con la mano. ¿Vale? Claro, puede ser una librera, ¿no? Entonces la van a tocar para empezar y luego seguirán con otros temas de las épocas de España y fuera. Así que muchas gracias a todos los ponentes y vamos a disfrutar con la música. Gracias a todos. Vieja sin jubilación por 4 cochinos duros, vivo pegadito al muro del cuartel de Monleón. Por 4 cochinos duros, dando con la mano amor, dando con la mano amor. Cuestecita de Moyano, que la muerte no me coja en el estira y afloja de hacer mi trabajo en vano. En el estira y afloja de dar amor con la mano, de dar amor con la mano. Cuestecita de Moyano, que la muerte no me coja en el estira y afloja de hacer mi trabajo en vano. En el estira y afloja de dar amor con la mano, de dar amor con la mano. Vieja sin jubilación por 4 cochinos duros, vivo pegadito al muro del cartel de Monleón. Por 4 cochinos duros, dando con la mano amor, dando con la mano amor, dando con la mano amor, dando con la mano amor. Cuestecita de Moyano, que la muerte no me coja en el estira y afloja de hacer mi trabajo en vano. En el estira y afloja de dar amor con la mano, de dar amor con la mano, de dar amor con la mano, de dar amor con la mano. You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do when I'm through.
then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. Although I used to care, I need the open air. You're better off without you, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr. I wonder why, my hair. I always say that I was a rover. You mustn't need your pride. You should have known by now. You're better off without me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side by side, mein Herr. I couldn't even cross it if I tried, mein Herr. So I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, my lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. Although I used to care, I need the open air. You're better off without you, my hair. Don't dab your eye, my hair. I wonder why, my hair. I always say that I was a rover. You mustn't need your pride. You should have known by now. You never caused to dab me, my hair. My lieber Herr, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. Although I used to care, I need the open air. You're better off without you, my hair. Don't dab your eye, my hair. My hair. I always say that I was a rover. You mustn't need your pride. You should have known by now. You never caused to dab me, my hair. Madame Cécile. Thank you, ladies and gentlemen. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que
en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa y de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda, déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, moreno, mi pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con camines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente que engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa y de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa y de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente